más importantes para explicar por qué Colombia sigue siendo un país subdesarrollado, ya que los recursos del Estado no están destinados a financiar al pueblo, sino están destinados a financiar a gente que quiere más riqueza cada vez más a consta pues del dinero que pertenece al pueblo. Entonces yo les quería preguntar, ¿ustedes cómo creen que se puede mitigar la corrupción en los entes estatales de Colombia? Yo como Habermas creo que puedo mitigar la corrupción introduciendo más al pueblo en la política, más al pueblo en estos entes estatales, creando más autoridad, pero también limitando la autoridad y no haciendo que tengan el poder absoluto dentro de ella. Como te decía, lo más importante es que la comunidad tenga democracia dentro de estos entes estatales y se pueda reproducir un voto dentro de ellos. Por parte de la Contraloría, pues ellos tienen unos mecanismos para prevenir la corrupción. En este caso, como son un ente fiscal, pues la gestión se investiga y pues luego ya se da a conocer el caso pues de quién ha manejado, ya que los investigadores están muy pendientes del tema para el beneficio de Colombia. Y según Gramsci, pues él dice que el motivo de esto y para prevenir, pues de su perspectiva, es que tengan una buena educación y desde jóvenes se pueda promover los valores de la gente, pues que destaca la importancia pues de su moral, así como la comprensión del proceso político y económico para prevenir la corrupción. Buenas tardes. Yo, el fiscal Antonio Chaparro, en nombre de la Fiscalía, vengo a iniciar el proceso de investigación acerca de la corrupción de los entes estatales de Colombia. Primero que nada, me gustaría citar al gran filósofo alemán Keller. Keller Maximilian era un filósofo alemán que abordó el tema de la justicia en su obra Teoría de la Justicia. Para Heller, la justicia es el principio fundamental de lo que tenemos que guiar en las relaciones humanas. Así podremos alcanzar una sociedad libre y con democracia. Tenemos que tener igualdad y libertad ante todos, eso dice Heller. Pero eso también implica a la hora de los juicios. No importa lo que sea, no importa si es un ente estatal, si es un congresista o si es un mismo fiscal. Nuestro deber es impartir la justicia verdadera. Por esa razón, vamos a iniciar un proceso para investigar a todos aquellos congresistas o entes estatales que han sido acusados por casos de corrupción. Debido a eso, vamos a someterlos a juicios dependiendo de la gravedad de sus actos. Principalmente, vamos a ignorar cualquier tipo de sobornos o cualquier tipo de acciones que puedan servir para que aquellos implicados en la corrupción tengan una menor sentencia. Después de todo, vamos a juzgarlos como se juzgaría a otra persona que ha cometido los mismos crímenes. Después de todo, vamos a seguir el modelo de Keller. Por esa razón, nosotros como Fiscalía estamos de acuerdo en que vamos a encargarnos de toda la corrupción de Colombia, de nuestra patria, de una vez por todas. Muchísimas gracias y que Dios bendiga a esta nación. Ahora pasamos con mi compañera Catalina Tafur para hablar más del tema sobre reforma política. Buenas tardes, mi nombre es Catalina Tafur, periodista, y hoy me encuentro desde el Congreso de la República. Les voy a presentar algunas de las decisiones que se acabaron de tomar desde el lugar de la noticia relacionadas con la reforma política. La primera decisión que se acaba de tomar es la prohibición de la reelección inmediata de congresistas, porque en el Congreso se necesitan ver nuevas caras y por ende nuevas ideas, es decir, no quedarse a la antigua. Como segunda instancia tenemos que se mantienen las listas cerradas y las listas abiertas para mejorar los procesos democráticos en las elecciones, ya que en las listas cerradas el orden que se escoja es el de la elección anterior, es decir, garantizar la elección de la gente. Si hay listas abiertas, eso se tiene que caer porque eso es evitar la democratización. En listas abiertas sí debe haber una democratización interna de partidos, es decir, que se deben priorizar las dos, ninguna más que la otra. Gracias. Desde este gobierno consideramos que la clave para alcanzar una Colombia con cero ignorancia y que los jóvenes y adultos por fin sean conscientes de la importancia de elegir correctamente a nuestros gobernantes es la educación de calidad. Junto con nosotros está Jerónimo Vargas, que es el representante de los estudiantes a nivel del país. Le queremos preguntar, Jerónimo, ¿usted por qué cree que la educación de calidad es fundamental para todos los colombianos? ¿Cuál es tu segura? Para comenzar, para Habermas, la educación tiene una importancia crucial en la formación de una sociedad democrática y justa, por lo que es fundamental garantizar la educación de calidad para los colombianos. La educación formará al colombiano en el respeto de los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento de la cultura científica, tecnológica y para la protección del medio ambiente.
La educación es un proceso de socialización que permite a los individuos desarrollar las habilidades necesarias para participar activamente en la vida pública y política de una sociedad democrática. La educación tiene un papel fundamental en la formación de una opinión pública, crítica y reflexiva. A través de la educación, los individuos pueden adquirir los conocimientos necesarios para atender los problemas sociales y políticos y para participar en discusiones públicas y de manera informada y razonada. La educación es una herramienta para la formación de una sociedad igualitaria y justa. La educación puede ayudar a superar las desigualdades sociales y económicas, proporcionando a todos los individuos las mismas oportunidades para el desarrollo personal y social. La educación debe fomentar la autonomía y la capacidad crítica de los individuos. Hace 10 años y junto con la crisis que lleva viviendo nuestra nación vecina Venezuela, se han venido presentando migraciones masivas por parte de venezolanos en Colombia que se vienen reflejando en un problema de orden público. Le queremos preguntar, ¿usted cómo cree que podemos controlar la migración masiva de venezolanos en Colombia? Buenas tardes, mi nombre es Fernando Espina y me encuentro acá para hablar de las recientes propuestas que se han lanzado sobre la migración masiva. Todo esto con base a la ideología de Schmitt frente a la soberanía, la cual es la condición necesaria para la existencia de un Estado o comunidad política y es el único medio para mantener la soberanía, y la estabilidad y la cohesión. Es por eso que con estas propuestas se buscará restablecer las relaciones diplomáticas y los intereses políticos entre Colombia y Venezuela para proteger la soberanía sin restricción externa o interna, a partir de la apertura de las fronteras y la creación de un mecanismo que permita garantizar los derechos de todos los migrantes. Teniendo en cuenta lo anterior, el gobierno y yo como ministra estaremos dispuestos a ayudarle a todos los migrantes con un plan de retorno que posibilite a todos los ciudadanos volver a sus lugares de origen de forma segura y de esta manera también garantizar este derecho que es un derecho humano fundamental. Además de lo anterior, se quiere brindar una protección a los migrantes venezolanos con ayuda de las autoridades y fortalecer las oportunidades económicas legales para ellos. También va a ser de vital importancia fortalecer los servicios de recepción de migrantes tanto en la zona fronteriza como en las ciudades para reducir el reclutamiento de migrantes y aportar a la paz total de todo el país. En Colombia, vivir en una economía capitalista se puede ver reflejado como el Estado tiende a proteger a los empresarios por encima del mismísima clase obrera. Estamos con María Paula Sea, representante de la clase obrera, y le queremos preguntar cuál es la importancia de apostar por una economía que beneficie a la clase obrera por encima de los empresarios. Buenas tardes, Malu. Claro que sí. Según Marx, la burguesía se aprovechaba de los trabajadores haciéndolos trabajar por extensas horas de trabajo, pagándoles por con muy cortos salarios y haciendo que con eso no pudieran ni mantenerse a ellos mismos. Según Marx, la única solución era plantear una sociedad socialista en donde la clase obrera era la dominante y tendría el control de los medios de producción, lo que permitiría una distribución equitativa de la riqueza y la eliminación de esta explotación. En resumen, para Marx era necesario beneficiar a la clase obrera, que representara la mayoría de la población, ya que eran los que sufrían la mayor parte de esta injusticia. En esta sociedad capitalista, por lo tanto, planteaba una sociedad socialista que creía que era una renovación liderada por la clase obrera y podría eliminar la explotación y la desigualdad en esta sociedad. Desde el punto de vista del representante, como soy yo, de los gremios económicos, tenemos que responder la siguiente problemática: ¿por qué es necesario velar por la subsistencia de las empresas? Bien, es necesario velar por la subsistencia de las empresas porque ellas son una fuente importante de empleo, generación de riqueza y contribución al desarrollo económico de una sociedad. Cuando las empresas no pueden sobrevivir, esto puede tener efectos negativos en la economía y en la vida de las personas, como el desempleo, la reducción de la producción y en los ingresos. Un autor que se puede relacionar con esta idea es el economista y filósofo austríaco Joseph Schumpeter, quien propuso la teoría de la destrucción creativa. Se caracteriza por un proceso constante de innovación y cambio tecnológico que lleva a la creación de nuevas empresas y productos, pero también a la eliminación de las empresas obsoletas y menos eficientes. Según Schumpeter, este proceso es necesario para mantener la economía dinámica y competitiva, pero también puede ser doloroso para aquellos que pierden sus empleos o ven desaparecer sus negocios. Por lo tanto, es importante encontrar formas de apoyar a las empresas en su adaptación y supervivencia en un entorno empresarial en constante cambio.
Buenos días, tardes o noches. Me presento como la ministra de Hacienda en la participación en materia de Estado y Gobierno en la presentación de las propuestas del Plan de Gobierno destinado al manejo de los recursos del país. Se estructurará una reforma fiscal enfocada a reducir el déficit fiscal y restablecer la macroeconomía del país, estructurándola hacia un enfoque nacional. Asimismo, también se estructurará una política pública enfocada a la población menos favorecida del país. Para dar a entender este plan de gobierno, las propuestas se estructurarán en 3 partes principales: los impuestos y petróleo, exportaciones y programas sociales. Los impuestos y petróleo. Con el objetivo de realizar cambios y medidas sostenibles, el principal objetivo es reducir el uso del petróleo y cambiar el tipo de energía, para así contribuir al desarrollo sostenible del país y a su vez reducir la brecha del precio del petróleo a comparación del año pasado. Para realizar esto, se llevará a cabo un acuerdo en el que las compañías que se dediquen a la exportación del subsuelo no obtendrán la tarifa del 35% del régimen simple, sino que crecerá paulatinamente hasta el 41%. Asimismo, para recuperar el equilibrio del precio de la gasolina, se aumentará paulatinamente de 100 en 100 con el objetivo de disminuir la brecha que estaba establecida antes. En el caso de exportaciones, se creará una política con un fin exportador de desarrollo enfocado hacia los elementos de la ciencia y tecnología para el fortalecimiento del Producto Nacional. Esto mediante la diversificación de productos de las exportaciones para así recuperar el hueco del déficit fiscal en la actualización de pagos. Programas sociales. Para todos los programas sociales estarán enfocados hacia el fortalecimiento de la sociedad y el Estado del gobierno de la Presidenta María Lucía Macé. Se realizará un gasto aproximado de 6.7 billones. Estos recursos serán destinados principalmente hacia la parte social y trabajadora, así como también estarán destinados en el desarrollo productivo del campo agrícola. Esto se hará mediante una política pública cuyo objetivo será garantizar la seguridad y calidad de vida de la clase trabajadora, en búsqueda de una justa retribución en la participación, y como resultado se logrará obtener una reducción en la pobreza monetaria aproximadamente de 4 puntos porcentuales. Muchas gracias. En Colombia, desde el inicio de su historia, se ha normalizado el uso de la violencia como método para alcanzar los objetivos de quien la ejerce. Estamos acá con Sofía y ella nos va a hablar sobre orden público. La pregunta para Sofía es: ¿cómo crees tú que se puede disminuir la delincuencia del país? Buenos días. Y bueno, primero que todo, para garantizar la seguridad, según Montesquieu, hay que tener una necesidad básica para los humanos, que es la seguridad. Por eso Montesquieu dice que la seguridad política se logra cuando se establece un sistema de gobierno para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos y limitar del poder del Estado. Ya en Colombia tenemos 3 ramas del poder público, que son la ejecutiva, la judicial y la legislativa. Y pues esto es para evitar el abuso de poder, para proteger la libertad y los derechos de los ciudadanos. Y bueno, y para estos 4 años de ruta de este gobierno se plantearía a los ciudadanos unas estrategias que primeramente es: para luchar contra el narcotráfico, el gobierno nacional plantea que el enfoque debe darse en los grandes narcotraficantes, contrario a perseguir a los cultivadores. Aquí el poder político subraya que darán incentivos a los cultivadores, quienes accedan a la erradicación forzada de forma u otra. La fuerza pública estaría a actuar. Cabe resaltar que se reforzará la seguridad en los ríos y en los mares del país. Otro poder se aplicará a la política de la paz total, con el ánimo de proteger la ciudadanía frente a la violencia, y atribuye que los ataques a la población civil por los grupos criminales tienen su origen en las disputas por las rentas criminales. En este sentido, otorgarán un alivio humanitario a la región. Y más allá de perseguir la criminalidad, todo es por la protección de los ciudadanos. Y acerca, por último, de la fuerza pública, en la propuesta se quiere examinar las formas en las que ocurren en los procesos de evaluación para los ascensos y cambios de categoría, que se va a la sintonía con la propuesta de este gobierno nacional para profesionalizar a los soldados y que puedan acceder a una educación de carrera oficial. Lo anterior viene acompañado a la eliminación de la obligatoriedad del servicio militar. Y eso es todo. Muchas gracias.